Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a un programa más de Tostando Granizo, en el que mujeres hablamos de política. Les saluda Jimena Ron. Les saluda Anabel Guerrero. Y María Dolores Niño. Hay que hablar de política, ¿no? Hay un tema ahí que está candente en redes sociales y en algunos medios de comunicación también, y son estas tensiones internas que está viviendo Revolución Ciudadana. Y digo que está viviendo porque se están evidenciando. Justo conversábamos antes de entrar a cabina cómo esto acá, digamos, se hace público, ¿no? Estas tensiones que al interior de los movimientos y de los partidos políticos existen, que eso quiero ser muy clara. No es que en movimientos y en partidos políticos todo es amor y felicidad. Las tensiones, como en cualquier familia, ocurren, existen, pero esta visibilidad de las tensiones, de la crisis que está, no sé si llamarle crisis, pero de las tensiones internas que está viviendo la Revolución Ciudadana, se están evidenciando en redes sociales a partir del intercambio de post de X entre, por ejemplo, el presidente Rafael Correa y la prefecta Marcela Guiñaga. Yo creo que hay mucho que conversar al respecto, de cara sobre todo a las seccionales, a las próximas elecciones que vamos a tener, porque la Revolución Ciudadana sin duda alguna tendrá un papel protagónico en las seccionales, si es que precisamente subsana de alguna manera, ¿no?, este tipo de tensiones. Vamos a conversar de eso. ¿Qué me cuentan, chicas? Bueno, sí, me parece que es un tema importante por todo lo que significa. Este espacio, por ejemplo, ha hablado mucho del tema de los partidos políticos y de la deuda que tienen los partidos políticos con el país, y precisamente con el tema del fortalecimiento de la democracia. Los partidos políticos, precisamente lo que se requiere es que tengan este trabajo que implique tener militancia, ¿no? Que implique tener un trabajo colectivo, ¿no? Que no haya esta centralidad que es la que vemos en general, ¿no? No solamente en la Revolución Ciudadana. Y bueno, yo quisiera comentarles, no sé qué opinan ustedes, chicas. A mí me parece que desde el surgimiento de la Revolución Ciudadana en 2006, siempre se mostró como una organización política bastante compacta, ¿no? Bastante, digamos, unificada. Yo diría, no sé, insisto, ¿qué opinan ustedes? Pero lo voy a lanzar, digamos, que estas diversidades de opiniones o estas diferencias se marcan a partir de estas últimas elecciones, en donde incluso varios de los alcaldes, prefectos o prefectas, inmediatamente reconocen los resultados de estas elecciones en el 2025. Sin embargo, la candidata y presidenta del movimiento y Rafael Correa, este líder histórico de la Revolución Ciudadana, señalaron que había un tema de tal vez al problemas en las elecciones, e incluso este tema de la tinta, no sé si recuerdan. Yo creo que ahí comienza, debe haber surgido muchísimo antes estas fricciones, sino que cuando comienzan a hacerse públicas o a notarse, me parece que desde ahí. Además también, y recordar que aquí incluso en Tostando Granizo alguna vez hablamos del granizo quemado, cuando incluso antes de las elecciones, de estas elecciones en 2025, algunos dirigentes de Revolución Ciudadana hablaron de desdolarizar e incluso lanzaron ciertos temas que implicaron también este tipo como de fricciones o de no haber estado unificados, y que este tipo de declaraciones incluso impactaran en la candidatura de Luisa González. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones que yo creo que es interesante conversarlas. Sí, yo creo que, a ver, este proceso de desgaste uno lo viene viendo desde hace un buen rato. Acordémonos que ya en el año 2023 hubieron algunas fricciones, el tema de los alcaldes, las alcaldes y los prefectos en este momento de Guayas y Guayaquil, Marcela y Aquiles. Yo creo que esto es un síntoma que tiene que analizarse con mayor profundidad, porque como tú bien dices, mi querida Anabel, no estamos hablando, más allá de si ustedes suscriben o no suscriben con Revolución Ciudadana, lo cierto es que en este momento es el único partido que es capaz de hacer un contrapeso. Este espacio, esta conversación que queremos tener con ustedes ahorita no es para cuestionarlo, lo hemos hecho en muchos espacios hasta el cansancio,
Pero lo cierto es que una democracia funciona, o uno de los pilares, digamos, fundamentales de una democracia es que existan pluralidad de partidos. Y entonces, desde esta lógica de cómo la pluralidad del partido te sirve para que exista una democracia, sí resulta preocupante para quienes no pertenecemos, incluso para los que no pertenecemos a ninguno de los dos bandos fuertes que están ahora, ver que hay un partido que, a mi criterio y con todo el respeto que tengo a muchos queridos amigos que militan en la Revolución Ciudadana, es un partido que se está fraccionando y eso compromete la democracia. Pero además, ver como espectadores, digamos, lo que acaba de decir Jimena, el fraccionamiento ocurre por una poca gestión, creo yo, de las rencillas a la interna de los partidos que siempre hay, pero además una espectacularización y una mediatización de esas rencillas que creo que al país no le hace bien. Entonces, yo decía, no sé si es que esto es una estrategia política de marketing o si en realidad estamos frente a un partido que se resquebraja desde sus figuras más fuertes. Pero lo que vemos es una poca gestión a la hora de resolver los conflictos habituales que van a haber dentro de un partido. Claro, Lolo, porque lo que uno se esperaría es que existan estas reuniones de trabajo, incluso si uno de sus líderes está fuera del país, hasta hoy hay la virtualidad, pero se esperaría que esto se resuelva primero sobre la base de, digamos, de la lógica que responde a un programa de gobierno, a un programa del partido político, una ideología, y que responde, por ejemplo, a sus estatutos de cómo se solucionan este tipo de temas, a una reunión en la que se hable sobre estos temas y no a que lo hagan en X, ¿no? Pero además, perdón, Jime, porque quería completar mi idea anterior. Pero además, yo creo que la Revolución Ciudadana está en una disyuntiva que creo que todos lo estamos viendo y siento que sus cabezas no lo ven. Evolucionar o morir. Y la pregunta para ellos de ahí es, ¿qué es evolucionar? Porque yo siento que hay dos temas que a mí desde afuera, digamos, me causan un poco de impresión. Lo primero es la falta de agenda. Es decir, a mí me da la impresión que en ciertos ámbitos de la Revolución Ciudadana, la agenda se ha reducido a dos cosas. A la figura de Rafael Correa y a traer a Rafael Correa, y también el tema de Jorge Glass, que no es un tema menor. Pero entre esas dos agendas tampoco hay sinergia. El tema de Jorge Glass, insisto, ustedes podemos criticarlo, podemos condenar posibles actos de corrupción, pero la situación en la que está Jorge Glass, digamos, como miembro de ese partido, es una situación precaria, es una situación penosa. Ha tenido que intervenir la Comisión Interamericana, la Corte ahora Interamericana de Derechos Humanos, se le han dado medidas cautelares. Es una persona que está en una situación terrible siendo una alta cabeza. Y por el otro lado tienes al líder Rafael Correa, que parece que está viviendo una vida de farándula y que no termina de sintonizar con estas necesidades urgentes del partido. Y no deja de postear, ¿no? Yo creo que hay una cosa también que termino con esto, Jimé, para que no se vaya, porque esto venía pensando. A mí no me hace sentido, digamos, a la hora de cohesionar un partido, que tú tengas dos de tus figuras fuertes, Serrano y Glass, atravesando estos procesos que desde el lado de ellos son persecución, no lo estoy yo calificando así, pero ellos lo califican así. Si dos de tus fuertes están perseguidos, ¿tú cómo? Hasta por mostrar solidaridad, te vas a la alfombra roja de Cannes, sacas estos documentales. Entonces, a mí me da la impresión, pues estar equivocada, que Rafael Correa está girando alrededor de su propia figura cuando su propio partido, su propia gente, sus cuadros fuertes están pasando una situación precaria. Hay algo que creo que también no podemos perder de vista y es la cercanía a la convención de la Revolución Ciudadana. Totalmente. Justamente en enero del 2026, es decir, faltan días prácticamente para la convención. Se estima que probablemente ocurra entre el 11 y el 12 de enero del 2026. Y yo sí creo que esta puede ser una de las razones por las que las fricciones dentro de la Revolución Ciudadana ahora empiezan de alguna manera a ser más visibles. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en esta convención de revolución se va a elegir a la nueva directiva, y yo creo que se van a dar luces también para quienes van a ser candidatos a las seccionales. Y evidentemente hay que ir marcando el territorio. Entonces hay que ir poniendo el pie de alguna manera, ¿no es cierto? Hay que ir estableciendo liderazgos, y probablemente un poco eso es lo que está ocurriendo dentro de la Revolución Ciudadana en este momento. Es decir, cuando estás a puertas de una convención en la que se va a elegir a la nueva directiva, se ha barajado el nombre de Felipe
Felipe Vega, ¿no es cierto? Felipe Vega de la Cuadra, este cuencano, al que se le ha cuestionado incluso porque formó parte del gobierno, digamos, fue ministro del Interior, de Seguridad, me parece que de Moreno, de Lenín Moreno, y esto de alguna manera sí que ha sido un cuestionamiento por parte de algunos de los adherentes, de quienes siguen a la Revolución Ciudadana, pero esto sí creo que puede ser una de las razones, ¿no? Ahora, lo que sí hemos evidenciado en estos días a propósito de esto que señala Lolo, de esta quizás distancia de la realidad que ha tomado o que parece haber tomado el expresidente Rafael Correa, es el decir de manera expresa, que fue ayer me parece, ¿no es cierto?, que Marcela Guiñaga no va para la reelección de la prefectura del Guayas. Y esto sí que llama la atención, y en mi caso particular de manera negativa, porque da cuenta de que las decisiones de quién va o no va a las seccionales parece ser discrecional, digamos, ¿no? Es decir, estamos hablando de que realmente va a haber una decisión democrática de análisis, de gestión de las autoridades, de quienes han sido autoridades de la Revolución Ciudadana ahora en este momento, y hay que recordar también que las principales ciudades del país se encuentran lideradas por Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que estos posts del presidente Rafael Correa en este momento, que me parece muy llevados por la ira, dan cuenta de esto, ¿no? De que al final puede ser una decisión discrecional y no una decisión que se lleve a partir de un consenso dentro de la convención. Porque además recordemos una cosa, que no sé si ellos están viendo, y es que ya los resultados de esta asignación discrecional de cargos de candidaturas a elección popular ya les ha pasado factura. Por ejemplo, para las anteriores elecciones legislativas, por ejemplo, se prescindió de un cuadro que a mí me parecía importantísimo, maravilloso, que era Gisela Garzón. Sí, totalmente de acuerdo. Y era contigo. una asambleísta Sí, que sí, había eso hecho un se ha hecho trabajo espectacular. Sí. Yo siempre he felicitado el trabajo técnico altamente riguroso de Gisela Garzón, y sorpresivamente no le ponen a la hora de conformar la nueva lista. Y ponen a un tiktokero que no tenía ningún vínculo con el partido, ninguna lealtad. Y obviamente el momento que ese tiktokero llega a la legislatura, impulsado por Revolución Ciudadana, a la vuelta de la esquina, se cambia de bando. Entonces, esta falta de aprecio que hay hacia ciertos cuadros leales, pero además altamente técnico, le pasa factura, y ojalá no ocurra aquello en las seccionales, porque aquí, evidentemente, insisto, nos estamos jugando la existencia de partidos que puedan hacerse contrapeso entre sí. Yo sí quiero insistir en algo que señaló Jimena. O sea, yo sí creo que este tema de los partidos políticos y de quienes ejercen este liderazgo, que definitivamente lo que estamos viendo y lo que ha señalado, insisto, Jimena, a mí me parece sumamente importante. O sea, esta discrecionalidad. O sea, no es un trabajo colectivo, no es un trabajo en donde la militancia ejerza, digamos, un derecho democrático de decidir quién debe dirigir los caminos del partido político, sino que hay estos, no liderazgos, sino caudillismos, ¿no? Y además hacerlo de esta manera espectacular, como ustedes han señalado, muy bien han señalado, a través de redes sociales prácticamente decirle a Marcela Guiñaga, cuando ella habla de que está pensando quizás en desafiliarse, y él dice, dalo por hecho, ¿no? En palabras más, palabras menos, ¿no? Pero realmente hacerlo a través de estas redes sociales, hacerlo desde otra parte del mundo, no está aquí en el país, no está, digamos, trabajando en precisamente lo que implica la organización y trabajo colectivo de un partido u organización política. Entonces, para mí realmente es preocupante, porque además no vemos solamente esta actitud de Rafael Correa frente a su militancia o a estos cuadros que ustedes bien dicen, son cuadros importantes, ¿no? Dirigen alcaldías, prefecturas sumamente importantes del país, sino que además está atacando a periodistas, está atacando a personas que, digamos, en estas redes postean, sí, a nuestras y nuestros compañeros de este espacio. Entonces, de una forma que en realidad lo que nos hace notar es que es una persona que además se ha salido, no solo esta vez, se ha salido de sus casillas, y que no ejerce un liderazgo adecuado, y que lo que hace es precisamente imponer. Y lo que creo que tiene mucho que ver con que la militancia además
no solo estos líderes y estas personas que están al frente de estos gobiernos autónomos, sino la militancia en general lo que ve es esto, el centralismo. Y creo, porque se habla de que hay realmente descontento en las bases, precisamente por esto, por el centralismo. Y yo creo que no solamente con el tema de Marcela Guinaga, que bueno, que es lo que se ha hecho más evidente ahora justamente por el intercambio de posts de redes sociales entre el expresidente Rafael Correa y ella, pero también un poco esta fricción se ha evidenciado con el mismo Aquiles Álvarez, ¿no es cierto?, con J. Lloret. Yo creo que de alguna manera hay esta incertidumbre de ver qué es lo que va a pasar con estos cuadros que, como bien señala Anabel, son cuadros importantes dentro de la revolución, digamos, ¿no? Son cuadros que sí que tienen, muchos de ellos, su propio capital político también. Creo que una de las cuestiones, además, que me parece importante destacar, que se ha señalado ahora, son temas de lealtad, ¿no? Es decir, se ha acusado mucho, sobre todo a Marcela, de una posible falta de lealtad con el partido porque ha generado conversaciones, ¿no es cierto?, diálogos con personeros del gobierno. Y eso creo que también es algo que a mí me parece importante destacar, porque creo yo que cuando estás no creo, esto me parece que además es una certeza absoluta, cuando estás en un puesto, en un cargo público, como en una alcaldía, como en una prefectura, necesitas dialogar con quien es del gobierno, ¿no? Pero además, ¿cuándo sí está bien, cuándo no está bien? Exacto, ¿y cuál es el límite, no? Porque además Alianza País ha tenido acuerdos, Revolución Ciudadana, perdón. Claro, ha tenido antes del incidente de la embajada, votaban Yo todos también, juntos, no, perfecto, porque esta también creo que es algo que hay que recordar, estas conversaciones que pueden tener las autoridades, ¿no es cierto?, para poder sacar temas que me parece que son necesarios, tener conversaciones con el gobierno, lo que no implica, evidentemente, quizás acordar con todo, pero da cuenta también de esta posibilidad dentro de la política de generar alianzas para sacar temas, que es algo que, como bien señala Anabel, la Asamblea Nacional también ha hecho. Y también, yo cuando decía hace un momento, con esta necesidad que tienen de reinventarse, o condenarse a sí mismo a desaparecer, me refería a esto que acaba de decir Jimena, ¿no? Hay ciertas instancias donde ciertas personas que pertenecen a Revolución Ciudadana inevitablemente van a tener que negociar con el partido de Daniel Noboa, perdón, dentro de la misma asamblea, para llegar a consensos, dentro de las alcaldías y prefecturas, porque de lo contrario, yo creo que estoy tratando de explicar, ¿no? Yo creo que Marcela Guinaga se hizo la pregunta de ¿cómo yo voy a poder servir mejor a los guayasenses? O sea, si yo me pongo en una situación confrontativa, lo que voy a tener es un backlash del gobierno, donde me van a empezar a hacer procesos penales, donde no me van a pasar los recursos, y eso, el tema de los recursos asignados a estos GATS también es un problema, ¿no? Y me voy a crear un conflicto, y estar permanentemente en ese conflicto a mí me va a impedir hacer obra para la gente que me ha elegido. Y yo creo honestamente, capaz estoy equivocada, pero yo creo que Marcela optó por esa opción, optó por la opción de la gobernabilidad, optó por la opción del servicio, y eso no puede verse como una traición. Ahora, claro, nosotros estamos aquí hablando, digamos, desde lo que vemos en redes sociales y medios, no sabemos qué hay atrás, no sabemos por qué hay este resentimiento que se nota en ciertos grupos hacia Marcela Guinaga, pero lo cierto es que creo yo que el partido tiene que empezar a tomar decisiones que tienen que ser un poco más objetivas. Por ejemplo, la misma actitud de Rafael Correa frente a ciertas personas en ciertas redes. ¿No sería mejor? Hay esta política de, si tú no eres un fanático del Rafael Correa o de la Revolución Ciudadana, automáticamente eres tachado como enemigo. Pero si tú como enemigo dices algo, por ejemplo en Twitter o en los espacios de entrevistas, que le sirve a la agenda, capturan, digamos, esas ideas, esos comentarios. Pero por otro lado, si tú no estás todo el rato como rindiendo pleitesía, te dicen, como nos contaba Fabricio hace un minuto, los corruptos fueron ellos, es que ustedes votaron por Noboa, entonces aguanten. Entonces, también es un partido que está desaprovechando, creo yo, un momento político importante, donde tú tienes 61.5% de personas que dijeron no a la consulta popular planteada por el gobierno. Eso debería capitalizarse. Que no lo han capitalizado, ¿no? Y no capitalizarse saliendo a bailar después. Es una ridiculez, discúlpenme, salir a bailar después de un proceso tan agónico, tan estresante como eso, salir a bailar y apropiarse de una victoria ciudadana.
pero empezar a captar estas voces que no se sienten representadas por el partido gobierno, trata de atraparlas. ¿Cómo les atrapas? Con moderación. Porque habemos muchas personas, yo me incluyo en esas personas, que no, simplemente no podemos con la Revolución Ciudadana como está conformado por con el liderazgo de Rafael Correa, por todo lo que hubo antes. Entonces, pensar en nuevos liderazgos, pensar en nuevas formas de hacer política, que puedan captar a todas estas personas que están, digamos, que estamos huérfanas de partidos, si quieren ustedes, y lo que hacen es, no, sigue aquí girando el culto del caudillo Rafael Correa. Quienes no se suman al fanatismo de ese caudillo son permanentemente vilipendiados, y finalmente lo que hay es una incapacidad, creo yo, con todo cariño y con todo respeto, de ver las cosas que en este momento se pueden capitalizar para darle un nuevo aire al partido. Nada que se estanca crece. Esto justo que señala Lolo es importante porque también fue señalado por el mismo alcalde de Quito, Pavel Muñoz, respecto a que voy a ponerlo exacto, ¿no? El día domingo 16 se dan los resultados de un revés para el gobierno y una victoria ciudadana. ¿Tenía sentido que al día siguiente estemos discutiendo temas internos? Sí perdieron esa oportunidad, ¿no? Totalmente. Y eso hizo que también de alguna manera el expresidente Rafael Correa le bajara el dedo, no solamente a Marcela Guiñaga, le llamara sino también al al Pavel, ¿no? Le llamara tibio al alcalde. Ajá, ajá. A un cuadro Sí. del partido. Importante, ¿no? El que no es fanático recalcitrante sufre ataques. El que critiquen alguna vez a nuestro querido amigo Mauro Andino le pasó esto. Él hizo una observación, que era una observación súper inteligente y pertinente, y recibió una retafila de insultos por parte de Rafael Correa. Y yo decía, pero es que está perdiendo uno de sus mejores cuadros, porque Exacto, lo perdieron. Hay un montón de ejemplos de eso. Tenemos que terminar ya con Qué la pena, charla. el tiempo se nos quedó Hoy corto. hoy nos vamos un poquito antes. Sí. Pero queremos nada más, queremos seguimos, queremos tenemos nada 3 más, creo que también esto que se señaló al inicio de que la Revolución Ciudadana, a pesar de todas estas tensiones, de estas digamos, estas fracturas internas, es un partido político importante dentro del país, ¿no? Para el tema de la oposición, que dentro de la democracia resulta importante. Por eso es que sí crees un tema que hay que conversar. Sí, yo creo que además definitivamente ya a nivel general, lo que exige, lo que demanda el país es partidos políticos que dejen de ser maquinarias electorales, o sea, partidos políticos que se dediquen precisamente a generar programas en los que la gente pueda ampararse y la gente pueda decir, a ver, en esta línea y esta propuesta programática que busca este partido político y esta organización política, me interesa o podría apoyarla porque propone cambios estructurales para el país, mejoras para el país, vida digna, y es realmente lo que realmente en este momento carecen los partidos políticos. Esta estructura, este aporte de la militancia. Hoy los partidos políticos, los candidatos y candidatas son las personas que tienen quizás un impacto mediático, pero no como en algún momento tú decías, Lolo, por ejemplo, dejan por fuera a gente que realmente está comprometida y que ha trabajado activamente en la organización política por personas que tienen quizás, repito, un impacto mediático, pero que no precisamente han estado trabajando internamente en los partidos. Eso yo creo que es lo que demandamos, precisamente para fortalecer la democracia, que mucha falta nos hace. Hay reformas que se han planteado incluso en esta última consulta popular, la eliminación del financiamiento, cuando lo que se requiere no es eso precisamente, lo que se requiere son cambios. Por ejemplo, este método que recientemente se aprobó, que no permite la participación de minorías, o el tema precisamente de que quizás los candidatos tengan que tener un tiempo de militancia en el partido, que no sea gente que se aparezca o que, qué sé yo, me ayude a los intereses puntuales en ese momento, pero que además ni siquiera tenga conexión con la línea del partido político. Pero además, otra cosa que creo que es importante es que los partidos políticos se conecten con la ciudadanía. Están desconectados totalmente. Sí, y eso sin duda alguna le resta fuerzas. Ya ven ustedes que la RC de alguna manera ha tenido o tiene un número importante de asambleístas que no han podido hacer mucho dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Precisamente porque para lograr cambios, transformaciones, para poder hacer este trabajo de oposición que, insistimos, es importante dentro de un tema democrático, dentro de cualquier organización política, pero un partido político, ¿no es cierto?, de oposición que de alguna manera reme
si se quiere, hacia el mismo lado, que es algo que no se está viendo dentro de la Revolución Ciudadana. Y nuevamente a mí me parece que esto no se lo puede dejar pasar de cara a las seccionales, porque estamos ya entrando en el preproceso electoral, o estamos cerca de entrar al preproceso electoral. Hay que recordar que estas seccionales serán en febrero del 2027, ¿no? Sí. Si la memoria no me traiciona. Sí, ciertamente creo que la preocupación que nosotros tenemos por esto es porque una democracia no se sostiene con un partido único. Hay un dominio de un partido único y ya no estamos en democracia. Entonces creo que, más allá de que muchos de nosotros no suscribimos con Revolución Ciudadana, que no somos sus militantes, de verdad, esto es un problema que nos concierne a todos. Y nos pasamos del tiempo, así que les agradecemos muchísimo. Tuvimos miles de comentarios en la plataforma de YouTube, y yo me despido también, María Dolores Miño. Se despide Jimena Ron, gracias por escucharnos. Anabel Guerrero, gracias por la sintonía. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.